Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Distrategia. Mi nombre es Luis Alexis Sánchez y hoy día vamos a hablar nuevamente con un líder digital, pero alguien bien interesante por el perfil que tiene y por el cargo y la responsabilidad que tiene liderando una de las empresas probablemente más grandes del país, Petroperú. Él es Carlos Barrientos y con él volvemos en breve en Distrategia. Bienvenidos. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Bienvenido a Distrategia. Muchas gracias por atender la invitación. Hola Luis, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación y encantado de poder compartir este espacio con todos ustedes. Carlos, como te comentaba, el objetivo de este programa es tratar de que aquellos empresarios que están teniendo o tratando de entrar a esta nueva ola que ya ha comenzado hace algunos años de transformación digital, en esta nueva economía digital, entiendan un poco qué es lo que están haciendo otras empresas, otros líderes digitales para poder aprender, para poder extrapolar aprendizajes a sus propias industrias. Y, digamos, tú eres un líder bien, digamos, con una gran responsabilidad. Estás administrando, estás liderando una de las principales empresas del país, una de las empresas que más factura, una de las empresas que tiene una responsabilidad tremenda al llevar energía a todo el Perú. Y por lo tanto tienes me imagino, digamos, un journey interesante que has recorrido y lecciones interesantes que nos puedes dar. Pero antes de empezar la entrevista, Carlos, me gustaría saber quién es Carlos Barrientos. Bueno, gracias por la pregunta y una pregunta además un poco complicada, ¿no? Para empezar, bueno, pues Carlos Barrientos es un peruano de corazón, un peruano que apuesta por su país y sin duda una persona con mucha energía y con muchas ganas de seguir construyendo y aportando valor por donde va pasando, ¿no? Yo soy administrador de empresas de la Universidad Católica. He hecho una maestría también en Centrum Católica y he hecho varios cursos de posgrado en distintas universidades, en la Pacífico, en la Universidad de Piura. También he podido hacer cursos en el MIT, en Kellogg, en Estados Unidos. Y tengo más de 23 años de experiencia profesional en distintas empresas, distintas posiciones. Y hace 2 años tengo el honor y el gusto de estar dirigiendo Petroperú, una compañía bastante compleja, pero como bien mencionaste, estratégica para el sector de hidrocarburos y para el país en general. Tengo a cargo estos 2.700 trabajadores, colaboradores en Petroperú, que hacemos que todos los días llegue el combustible a todo nuestro país y que aseguremos justamente la energía que mueve nuestro querido Perú, ¿no? Carlos, interesante tu background y como te decía, tú estás liderando hoy día una empresa que es estratégica para el país. Me gustaría saber cuando tú empezaste este journey de liderazgo con respecto al tema del mercado. El mercado ha pasado de ser un mercado, digamos, de movimientos físicos y cada vez se vuelve más y más y más digital. Y hay una revolución digital donde los consumidores, las empresas, los proveedores, todo el mundo de alguna manera está más tiempo en una pantalla integrado. De alguna manera, ¿de qué manera a la hora que has entrado a Petroperú, viste que esto era digamos, la importancia del hecho de que exista un mundo más digital afectaba a Petroperú? ¿Hay algún efecto? ¿Petroperú ha visto que esta ola de digitalización era importante montarla y tomar ciertas decisiones para poder administrarla de una manera diferente? Sin duda, sin duda. Mira, cuando yo entré a Petroperú, encontré una compañía con muchas cosas por hacer desde todo ángulo. Y eso obviamente para las personas que tenemos una personalidad un poco totalmente activos y con muchas ganas de construir, pues esto es un paraíso, ¿no? En ese sentido, si bien Petroperú es una empresa del Estado, nosotros nos regimos bajo un marco de derecho privado, pero arrastramos muchas cosas del aparato estatal, ¿no? Y de esas cosas que arrastramos justamente está la parte de burocrática, la parte de procesos, que estamos en un proceso de modernización bien interesante. Esto fue a finales del año 19, cuando comenzamos a trabajar, desde que yo entré a la compañía y comencé a mirar algunas oportunidades interesantes, y obviamente el equipo que me acompaña me ha estado pues, ayudando y reforzando en este viaje tan interesante que es esta transformación profunda que estamos haciendo en la compañía. Y el año 20 vino pues la pandemia que afectó a nivel mundial a todas las empresas, a todas las industrias, y en el sector de hidrocarburos tuvo un ingrediente adicional, porque el sector de hidrocarburos empezó desde inicios del año 2020 con una caída del precio internacional,
que de hecho ha sido catalogada como la peor crisis de la industria de hidrocarburos de la historia, ¿no? Y se sumó el tema del COVID-19. Y esto lo que hizo fue empujarnos hacia un proceso de digitalización acelerada en todos nuestros procesos, ¿no? En Petroperú, para poner un ejemplo muy sencillo, todos los documentos se firmaban de manera física, tenían que ir viajando los documentos de un lado para otro. Hoy en día, y desde hace ya varios meses, por supuesto, los documentos se firman de manera digital, tenemos un sistema que nos ayuda a esta correspondencia interna y va trasladándose toda la documentación de una manera digital. Pero esta transformación digital, que el ejemplo que te muestro, que te pongo, pues un ejemplo bastante sencillo, va acompañado de otros ingredientes adicionales. Pero la tecnología al final, básicamente es la herramienta que estamos usando en este proceso de transformación, ¿no? Este proceso de transformación, que es un proceso bastante importante, sobre todo para una compañía como Petroperú. Entonces, no solamente va por el lado de la digitalización, va por el lado de potenciar las herramientas que tenemos hoy día como plataforma, como por ejemplo el ERP SAP, sino que también, y lo más importante de este cambio de transformación digital, es la parte cultural, ¿no? Como yo siempre menciono, es la transformación digital, en realidad hay que separarla. La parte digital es la herramienta, la transformación es finalmente lo que queremos hacer. Pero si no haces un cambio cultural, en realidad te vas a encontrar con muchos tropiezos en el camino, porque al final los que generamos el cambio o la transformación somos las personas. Entonces, si no trabajamos en una transformación profunda en las personas, se hace cuesta arriba todo este cambio que hay que hacer en cualquier compañía de cara hacia la sostenibilidad, porque además si no nos subimos en este coche de transformación digital, de automatización y de satisfacción al cliente, ponemos en riesgo la sostenibilidad de la compañía, ¿no? Entonces, todas estas cosas las ponemos y estamos trabajando muy fuerte por el lado de la transformación cultural, que como bien sabes, una transformación cultural pues no es un trabajo sencillo que se hace de un mes para otro, ni de un año para otro. Dependiendo de la compañía, puede ser un proceso de varios años, porque hay que cambiar muchos paradigmas y sobre todo la forma de hacer las cosas en una empresa, ¿no? El modelo de negocio de Petroperú ha tenido que cambiar en algo a partir del hecho de, por ejemplo, la pandemia o el hecho de cambio de precios internacional del petróleo. ¿El modelo de negocio tuvo que replantearse o no se ha replanteado y lo que se ha hecho es digitalizar con herramientas los procesos, pero se mantiene el modelo principal? A ver, lo que hemos hecho en la compañía, para empezar, y no solamente a raíz de la pandemia, sino teniendo en cuenta la sostenibilidad de la empresa y la competitividad, a finales del año 19 nosotros pasamos por un proceso de planeamiento estratégico bastante profundo, y ese planeamiento estratégico nos marcó la cancha para los siguientes 5 años, ¿no? Obviamente nadie tenía en el planeamiento estratégico el COVID. Sin embargo, la hoja de ruta estaba delineada claramente. Por ejemplo, en Petroperú, un cambio importante en el modelo de negocio, sin duda, es esta migración hacia energías renovables. O sea, no queremos ser más una empresa de hidrocarburos, sino que estamos migrando a ser una empresa de energía. Y claro, uno comienza a decir, oye, ¿cómo comemos esto? Bueno, lo primero es que hay que ponerlo en blanco y negro, porque es evidente que los combustibles fósiles van a desaparecer o van a disminuir considerablemente en su uso en el corto plazo. Pero este corto plazo pues no es 5, no es 10 años, probablemente van a ser 25 o 30 años. Pero para construir este cambio o migrar a este mundo de energías renovables, hay que comenzar a construir desde ahora, ¿no? Entonces, estamos pensando en temas de energía eólica, estamos pensando en energía solar como parte del negocio que Petroperú tiene que jugar en este marco de la sostenibilidad, ¿no? Otra de las cosas que en este tiempo que todavía queda para el tema de los combustibles fósiles, en este tiempo importante, ¿cómo hacemos para seguir aprovechando de la mejor manera los hidrocarburos que tiene nuestro país? Y en ese sentido, la estrategia de integración vertical que tiene Petroperú se está dando o se está concretando, puesto que acabamos ya de asignar un socio operador para el lote 192. El lote 192 es uno de los más importantes del país, que está en la selva peruana, límite con Ecuador, y entonces Petroperú va a operar a través de un socio ese lote, de tal manera que vamos a producir petróleo. Por lo tanto, estamos integrando la compañía de manera vertical. Tenemos el oleoducto norperuano, tenemos las refinerías, tenemos nuestras plantas de venta y terminales, y por supuesto la comercialización, que es la boca de salida de cara hacia el mercado, ¿no?
Cuando están haciendo esta integración vertical hacia atrás y están volviéndose productores, digamos, están extrayendo el petróleo directamente del lote 192, ¿de qué manera en todo el flujo del proceso se mantienen integrados? Porque entiendo que al tener una operación adicional, esta operación adicional tiene que conversar con toda la operación ya existente digamos, del flujo de la operación, ¿no? Comercialización, distribución. Quisiera saber de qué manera ustedes, o digamos, es fácil, ya está definida la forma en que se integra toda la operación de manera que desde el punto de vista de data, que es realmente el activo tangible de la legislación de la data, puedan administrar toda la información de punta a punta, el end-to-end de todo el proceso, de principio a fin, Estamos, y ha sido, sí. Efectivamente, estamos trabajando justamente en esta integración que tú bien mencionas, que sea transversal en toda la cadena de valor del sector y donde está participando Petroperú ya de forma activa. La parte de exploración y producción, que es el lote 192, todavía, o sea, si bien tenemos ya un operador asignado, vamos a empezar todavía en unos 60 días aproximadamente, ¿no? A través del socio operador. Pero la integración, que por supuesto la tecnología es la herramienta para. Sin embargo, en las operaciones per se, este lote efectivamente va a usar el oleoducto norperuano. Entonces, operativamente va a estar integrado al oleoducto norperuano, que finalmente el oleoducto es el que viabiliza justamente el sector de hidrocarburos de selva, porque el oleoducto es el medio de transporte para hacer llegar el barril de selva a la costa para su exportación o venta local. Pero ese es el medio, no voy a decir único, porque hay otras vías para poder puedes sacarlo vía fluvial por Brasil, pero es mucho más caro. Entonces está muy supeditado al precio internacional del crudo. Entonces, para los precios más bajos y en general se hace mucho más rentable sacarlo por el oleoducto norperuano. Entonces, ahí está integrado y por supuesto la idea es que la gran parte del crudo que se saque de selva y de costa sea usado en la nueva refinería Talara que va a entrar a operar a finales de año, ¿no? A finales del mes de noviembre. Entonces, de esa forma estamos integrando toda la operación de la compañía para hacerla, por supuesto, mucho más rentable, de tal manera que tengamos una compañía viable y sostenible en el tiempo, ¿no? La entrada a operación de la refinería, ¿de qué manera impacta al consumidor final? ¿O va a impactar al consumidor final? Tenemos varios beneficios de la refinería Talara. El primero es la seguridad energética de nuestro país. Vamos a estar, vamos a decir, cubiertos ante cualquier desabastecimiento a nivel internacional porque tenemos la planta que va a poder refinar 95.000 barriles, que es otra de las ventajas. Antes la refinería antigua tenía 65.000, ahora pasamos a tener 95.000 barriles día en esta nueva refinería. Lo segundo es que esta refinería, por la tecnología que tiene, vamos a poder tener productos Euro 4 en un primer momento. Euro 4 es hasta 50 partes por millón de azufre, por lo tanto productos menos contaminantes. Y en un segundo momento, hacia el año 2023, con la primera parada de planta, vamos a incorporar la tecnología Euro 6, que significa hasta 10 partes por millón de azufre, por lo tanto menos contaminantes aún, beneficia al ambiente, ¿no? Pero también beneficia la salud de todos los peruanos, porque vamos a tener menos contaminantes en el medio ambiente. Entonces, estas son las grandes ventajas. También hay, por supuesto, ventajas económicas. La refinería ha empleado aproximadamente 6.000 o 4.000 puestos de trabajo de forma permanente durante los últimos años. Hemos tenido picos de 9.000 personas en su momento y hay una transferencia de tecnología e información y buenas prácticas desde el punto de vista de ingeniería y construcción que van a quedarse como un legado a raíz de esta refinería tan importante y de última tecnología que vamos a tener en nuestro país, ¿no? Uh-huh. O sea, básicamente, digamos, cubre el tema de seguridad energética, por un lado, por el tema de abastecimiento propio, pero, digamos, al consumidor final o los consumidores, los clientes de Petroperú, ¿de qué manera directa le impactaría el hecho de que se ponga en marcha? A ver, si estamos hablando de precios, que es un tema bastante interesante, ¿no? Voy a partir del tema en dos. Lo primero voy a mencionar la coyuntura actual que estamos viviendo en nuestro país con respecto a los precios, que creo que es importante para poder aclarar. Primero, el concepto. El concepto de los precios es, los precios se rigen por oferta y demanda. En nuestro país somos un mercado libre y es oferta y demanda. Por lo tanto, estamos supeditados al precio internacional del crudo y sus derivados, como los combustibles. El precio del petróleo y de sus derivados han tenido un comportamiento al alza durante prácticamente todo el año.
Para tener una idea, antes de iniciar la pandemia, o sea, a cierre del año 2019, inicios del 20, el precio del crudo estaba alrededor de $60. Cuando empezó la pandemia, en el momento más crítico, llegó a caer a 25, $30 aproximadamente, pero hoy día estamos en $70. O sea, estamos más alto que la prepandemia. Entonces, y la razón es muy sencilla. El mundo entró a operar nuevamente después de la pandemia, casi todo, o sea, hay muy pocos países que están paralizados, casi todas las industrias están moviéndose. Efectivamente, hay países que están pasando distintas olas y vuelven algunas a cuarentena, algunas restricciones, pero unas cuarentenas mucho más focalizadas, por decirlo de alguna manera. Entonces, el mundo se está moviendo, por lo tanto hay consumo, por lo tanto el precio sube. ¿Ok? Entonces, ese es el primer factor por el cual vemos claramente que el precio ha subido, porque nosotros, además, al no tener la refinería todavía operando, nos hemos vuelto importadores y comercializadores por excelencia. Entonces, todo lo que traemos lo compramos a 100 y, por supuesto, pagamos los impuestos, etcétera, etcétera, y tenemos que venderlo ganando dinero porque somos una empresa en todo el sentido de la palabra. El segundo factor importante que hay que considerar es el tipo de cambio. El tipo de cambio, como bien saben, ha sufrido incrementos sustanciales, ¿no? Las últimas semanas, y eso afecta también inmediatamente al precio pizarra que vemos en las estaciones de servicio. Ese es por el lado de precio. Cuando me haces la pregunta, ¿cómo va a beneficiar o cómo va a impactar la refinería Talara en el ciudadano a pie o en el usuario final como cada uno de nosotros? Lo primero es que lo que va a pasar es que Petroperú va a poder ser más competitivo. Al ser más competitivo, al haber competencia como la que tenemos actualmente, que es una competencia bastante fuerte, nosotros competimos contra transnacionales muy importantes como Repsol, Pluspetrol, Black Energy, Terpel, Primax, en fin, hay una cantidad de competidores muy importantes en el país, ¿correcto? Entonces, nos va a permitir ser más competitivos, por lo tanto, vamos a poder ser en algún momento, si fuese necesario, tener precios todavía más competitivos que los que tenemos hoy día, ¿correcto? Porque todas las estaciones afiliadas a la red Petroperú, que son afiliadas, no son de Petroperú, y eso es un tema importante que hay que recalcar, los grifos no son de propiedad de Petroperú, por lo tanto, los márgenes son decididos por los dueños de las estaciones de servicio. Tenemos a través de las estaciones de servicio de nuestros afiliados, los precios más competitivos del mercado. Entonces, ¿vamos a ser más competitivos? Sí, pero siempre el que manda es oferta y demanda, libre mercado. Por lo tanto, si sube internacionalmente, va a subir el precio sin duda en el país. Y eso es algo que tenemos que entender claramente, porque además, el otro tema importantísimo es que Petroperú es una empresa que tiene que dar resultados. Es una empresa que tiene que ser rentable porque Petroperú tiene que pagar sus obligaciones desde todo punto de vista, costos, gastos, inversiones, etcétera, porque Petroperú es una empresa autosostenible, no dependemos del presupuesto nacional, ¿no? De acuerdo. De hecho, están en azul, entiendo. Así es, correcto. De acuerdo. Y la cantidad de ingresos es, si no me equivoco, una de las principales empresas en monto de ingresos, entiendo, a nivel nacional también. Es correcto. De la primera, si no la primera, si no me equivoco. Así es. Hemos sido varios años la primera. En el ranking ya nos han desplazado, pero hay algunas empresas que consideran las operaciones de otros países. Nosotros estamos en Perú nomás. Pero bueno, sí somos una de las principales empresas, sin duda, por ingresos en el país, ¿no? Y además una de las más complejas con operaciones en todo el país. El principal cliente de ustedes es el consumidor final a través de las estaciones de servicio. O sea, de la torta final de clientes del mercado, más o menos, ¿cómo se divide la participación del cliente final? Sí, nosotros atendemos a través de tres, vamos a decirle, canales o tres segmentos del mercado. Atendemos al retail a través de las estaciones de servicio, ¿no? Es un mercado muy importante, ha ido creciendo últimamente. De ahí atendemos a través de mayoristas, dos mayoristas que atienden distintos segmentos del mercado también, y atendemos a la industria de forma directa. Atendemos a la minería, por ejemplo, atendemos a la pesca, algunas constructoras, de forma directa también. Entonces, esos son los tres segmentos en los cuales nos movemos. El más importante, como has mencionado, es el negocio retail, de ahí viene la industria y de ahí la parte de mayoristas, ¿no? Ahora, de estos tres segmentos de clientes, el principal, como bien mencionas, es retail. ¿De qué manera
están aprovechando de alguna manera la tecnología para poder mejorar la creación de valor en ese cliente retail. Luego vemos lo mismo en el tema de minería industrial y también en el mayorista, ¿no? Pero ¿hay alguna conexión más directa? ¿Hay alguna forma en donde la creación de valor se dé de una manera más potente? Mira, justo acabas de tocar un tema importantísimo. Nosotros acabamos de pasar por un proceso de cambio de posicionamiento de imagen en el mercado. Hemos hecho una renovación bien potente de cara hacia el mercado. Una de esas aristas son las estaciones de servicio. Y estamos en un proceso de franquiciar el modelo de negocio. ¿Qué significa la franquicia? Significa tener un modelo de negocio que sea estándar, ¿no? No solamente en colores y logos, sino en servicio. Entonces, estamos incorporando toda una plataforma de servicios para tener un servicio estandarizado desde la persona que nos atiende en las islas de atención, la tienda por conveniencia, los servicios anexos o complementarios que encontremos en las estaciones de servicio, son cosas que estamos complementando. Todo esto obviamente tiene que ir amarrado con tecnología, amarrado con seguimiento. De hecho, tenemos algunas aplicaciones ya desarrolladas que nos permiten evaluar a las personas que nos atienden en las islas de atención, de tal manera que haya una interacción con ellos y con los dueños de las estaciones de servicio. Tenemos un marketplace también que hemos puesto ya en funcionamiento para que las estaciones de servicio puedan acceder a ciertos productos y equipos que necesiten para sus negocios, por ejemplo, ¿no? Y otras cosas más que vamos desarrollando en camino. Estamos en un proceso bien interesante por el lado de franquiciar este modelo de negocio que es muy importante para nosotros. Por el lado de minería, por ejemplo, poniendo una de las industrias más importantes del país, si no la más importante, tenemos contratos muy interesantes. Hemos recibido premiaciones de clientes como Cerro Verde, por ejemplo, que es un cliente muy importante para nosotros. Estamos trabajando con Volcan, estamos trabajando con Glencore, clientes bastante referentes del mercado. Y como bien saben, la minería es un cliente muy demandante de valor agregado, ¿no? Y en ese sentido lo que estamos haciendo es, tenemos toda la cadena logística desde la salida de nuestras plantas o terminales. Tenemos un sistema que justamente nos permite traquear todo el viaje desde ese punto de origen hasta el punto final, y hacemos distribución en la mina, a una distribución interna a los distintos equipos del cliente, ¿no? Tenemos gente, tenemos unidades que están trabajando en las minas, llevamos el control, llevamos el inventario, llevamos estadísticas, llevamos los consumos, de tal manera que el cliente pueda tener data muy rica para poder tomar decisiones con respecto, por ejemplo, a vías, a entrenamiento de operadores, o de repente alguna falla técnica de las unidades que están consumiendo más combustible y puedan tomar decisiones rápidas. Entonces, estamos generando valor en los clientes mineros, tenemos sistemas que nos acompañan en ese sentido, y la idea es justamente construir esta sociedad entre dos sectores que son muy importantes para el país, ¿no? Tanto el sector minero como el sector hidrocarburo. Eso quiere decir que ustedes tienen una plataforma propia que está generando esa data a la hora de hacer la operación. Y la data que ustedes generan en esta plataforma propia le están compartiendo con las plataformas digitales de las empresas mineras. Me imagino que a través de APIs que se comunican una con otra para poder enviar información. Súper interesante lo que comentas, porque yo no sabía que estaban haciendo, digamos, compartiendo información. Las plataformas que ustedes tienen, las plataformas digitales, entonces, están construyendo sus propias plataformas digitales. Porque SAP, claro, como RP, digamos, es una plataforma, pero es, digamos, transversal a muchas industrias, pero la generación de valor a partir de la data de sus procesos lo están haciendo internamente. Entonces, Así es correcto. Igual hemos implementado todos los sistemas de automatización en las plantas de venta, los cuales nos permiten tener pues una atención mucho más eficiente a todos nuestros clientes en todas las plantas a nivel nacional. Estamos de a pocos automatizando cada una de ellas de tal manera que tengamos mayor satisfacción de nuestros clientes, y además tengamos un control bien claro de otro lado, por el lado de los inventarios y las mermas que podamos tener con equipos de última tecnología, ¿no? Estamos invirtiendo mucho dinero porque sabemos que esto va a redituar con mayor satisfacción del cliente, y menores mermas para nosotros, ¿no? ¿Qué tan importante es el hecho de que ustedes hayan entendido los procesos y las partes clave de los procesos y hayan armado sus propias plataformas, digitalizándose, obteniendo esa data para eventualmente compartirla y generarle valor a sus propios clientes, o digamos, detectar información relevante que les ayude a tomar mejores decisiones? ¿Qué tan importante ha sido el hecho de implementar esas plataformas digitales dentro de Petroperú?
Bueno, sin duda es clave, ¿no? O sea, acá el tema es, eh, nuevamente, las plataformas digitales vienen a ser la herramienta para poder viabilizar justamente el valor agregado que queremos dar al mercado, ¿no? Pero lo que tenemos que tener claro es el foco, y el foco de la compañía ha tenido un cambio, vamos a decirle, o en todo caso un reforzamiento de cara hacia el cliente. No hemos entendido que el cliente es finalmente donde tenemos que enfocarnos y ver cómo seguir generando valor, ¿no? De cara hacia la sostenibilidad, ¿no? Entonces, no estamos solos en el mercado, hay mucha competencia además muy importante, las empresas te las he mencionado, todas son transnacionales, todas tienen mucho respaldo financiero, son empresas además con muy buenas prácticas, entonces Petroperú tiene que estar a la altura, y este cambio, esta transformación por el lado digital, esta transformación por el lado de la automatización y por el lado de la cultura apuntan justamente hacia eso. Y cualquier cambio tenemos que hacerlo pues con data, ¿no? La data es finalmente la que nos deja, nos ayuda finalmente a gestionar y a tomar decisiones adecuadas para poder tener una mejor operación y satisfacción del cliente, ¿no? El cliente, en estos tres segmentos, ¿cuál es el feedback que ustedes han recibido del cliente final con respecto a, por ejemplo, la incorporación de estas plataformas? Afortunadamente, muy buenas, tenemos muy buena retroalimentación en todo sentido. Hay mucho por hacer, por supuesto. Esta es una carrera que recién empieza, es una carrera además larga, es una maratón, así que no podemos desgastarnos pues, en estos primeros 100 metros, sino que tenemos que dosificar el oxígeno de tal manera que nos permita seguir avanzando de manera sostenible, ¿no? Y a paso seguro. Entonces estamos trabajando fuerte en ese sentido. La retroalimentación de nuestros clientes es valiosísimo, tenemos todo un programa de feedback sobre todo del lado retail, que es muy importante porque es un negocio muy dinámico, ¿no? O sea, manejar el negocio retail y el negocio industrial a la vez pues requiere de dos mentalidades totalmente distintas, ¿no? El B2C es muy dinámico y hay que estar atrás del consumidor final para ver qué cosa es lo que requiere y puede estar cambiando de tendencias y de costumbres todos los días, ¿no? Finalmente la pandemia también hizo que cambien muchas cosas y muchos paradigmas en el mercado en general. Y el negocio industrial que viene saliendo de la pandemia, también golpeado por supuesto, viene con ciertas restricciones, pero sin embargo el valor agregado es algo que por ejemplo la minería, la pesca y la construcción normalmente están mirando y aprecian mucho y además reconocen en empresas como nosotros, ¿no? Hace unas entrevistas atrás hablábamos con Marianela, gerente general de Energiet, y hablábamos un poco sobre los modelos as a service, ¿no? Y cómo el tema de las baterías, por ejemplo, estaban ellos viendo si es que migraban el modelo hacia baterías as a service, donde finalmente el cliente, en lugar de entregarle un producto, le entregaba un servicio en donde siempre la batería le iba a tener, ¿no? Y entendían, y eso creo que lo hacen diferentes industrias, que el valor no necesariamente solo se genera ante el cliente final con procesos internos, sino que además es mucho más potente la creación de valor que se puede generar si es que con socios de negocios puedes tomar, digamos, o apalancarte de socios de negocios para poder construir una creación poder construir mucho mayor valor para el cliente final. Y en ese sentido, hablábamos con ella, por ejemplo, en el caso de las baterías, de qué manera el hecho de poder, las propias plataformas que ellos tenían, poder conectarlas con plataformas de terceros, como por ejemplo las plataformas que tienen sus propios canales de distribución, para poder tomar data del cliente final y poder ofrecerle al cliente final una mejor experiencia, ¿no? Y que el cliente final defina su journey. Te voy a poner un ejemplo y quiero de alguna manera extrapolarlo también. O sea, voy a tratar de pimponear en tu industria algunos ejemplos, ¿no? Y la idea ahí era, por ejemplo, oye, ¿qué pasa si es que el cliente final, por ejemplo, tiene una aplicación en donde se va traqueando el uso del vehículo que tiene y por lo tanto con la data del tracking del uso del vehículo y cuántos kilómetros ha recorrido, eso va a la plataforma de vuelta de Energiet para poder saber cuánto más o menos es el uso de esa batería y que le devuelva a su vez a la plataforma que no es de ellos sino de un tercero la alerta para que el cliente sepa que dentro de X cantidad de tiempo aproximadamente pudiera tener esa renovación y que le diga además, oye, ¿sabes qué? Este local más cercano al lugar donde normalmente está georreferenciado tu vehículo o está geolocalizado tu vehículo, es el lugar donde vas a tener que hacer el próximo mantenimiento de batería. Ya te toca y es parte del servicio, digamos, no de la venta, sino del mantenimiento, el postventa. Ahora voy a extrapolar un poco ese ejemplo a la industria, digamos, de combustibles, pero retail.
Porque finalmente una de las cosas que tiene cualquier usuario es que le echa gasolina en cualquier grifo, digamos, PEXA, de acuerdo a su vehículo, y tienes pues por otro lado otras plataformas en donde ya me están traqueando a mí la velocidad, me están traqueando en dónde está el vehículo, cuántos kilómetros he recorrido con ese vehículo. Ya hay modelos de negocio en el tema de energía, por ejemplo, en el tema del gas específicamente, y eso lo hemos visto con Limagas, donde los modelos de negocio están cambiando a, oye, en lugar de venderte el gas cuando se te termine, te aviso o te cambio el gas antes de que se te vacíe completamente el gas para poder hacerte el cambio. En el caso del carro es mucho más sencillo, porque en el caso del carro ya sabes cuándo se te va a acabar la gasolina. Pero están mirando ustedes la posibilidad de poder hacer integraciones con otros socios de negocio en donde la data que ustedes tienen les sea útil a ellos para generar valor y al revés. Y voy a tirar un par de ideas al aire. Socios de negocio son todos los canales de distribución o todos los franquiciados que ustedes tienen y tienen una data muy importante que es lo que, digamos, tienen en Facilito, que es el precio del combustible en tiempo real. Si toda esa data nosotros como clientes, bueno, de alguna manera lo tenemos en Facilito, pero no es que sea tan facilito, digamos, la información de Facilito. De hecho, entiendo que inclusive a ustedes mismos les gustaría, hasta donde en algún momento hablé con gente de Petroperú, tener toda esa información en tiempo real también en una aplicación para poder saber cuál es el precio en una zona promedio. Esa información la tienen su socio de negocio y pudieran tenerla ustedes también, si es que la plataforma es la misma y se comunica. Y por otro lado, dársela a usuarios como nosotros, que pudiéramos saber cuál es el precio también rápido de gasolina 84 en el grifo tal específicamente y todo geolocalizado. Si es por el lado de información que ustedes pudieran estar dando al mercado a través de los socios de negocio. Y al revés, información que ustedes pudieran recibir, por ejemplo, de socios de negocio que son, por ejemplo, una plataforma de tracking que les diga, oye, los vehículos en donde normalmente las personas suelen, digamos, echarle gasolina en ese grifo PEXA, el recorrido aproximado de este vehículo es tanto y por lo tanto más o menos es la cantidad de gasolina que puede usar un carro y generar un modelo de suscripción, por ejemplo, para esos clientes. Finalmente, estoy tirando ideas al aire, pero el punto al final son ejercicios en donde a través de información ida y vuelta o de data ida y vuelta se puede crear mayor valor, tanto para ustedes como para el cliente final. ¿Están pensando, digamos, en este tipo de ejercicios, Carlos? De hecho, estamos trabajando actualmente en ese tipo de iniciativas y de asociaciones. De hecho, Facilito es una fuente de información importante y claro, un poco confirmando con lo que tú dices, no es tan facilito. Y la idea es eso, justamente hacerlo facilito. Y estamos trabajando en eso para tener dentro de una aplicación nuestra hecha en casa, justamente esa información que le va a permitir al usuario final ubicar rápidamente una estación asociada con los precios actualizados en línea, y lo único que faltaría es asociar eso al nivel de combustible que tiene la unidad. Que eso es muy fácil, con sensores hoy día se hace pues muchas cosas, todos tienen un medidor de combustible, así que eso va a ser bastante sencillo hacerlo a corto plazo. Otros temas importantes que ya tienen que ver con temas de valor agregado de cara hacia el usuario final, y esto es algo que ya existe en otros países, es el hecho del abastecimiento in situ. Vale decir, básicamente tú estás en el supermercado y tienes que hacer cosas y tú a través de un app pides que te llenen el tanque de combustible en el estacionamiento del centro comercial, porque no tienes tiempo, porque no quieres hacer la cola, porque no quieres ubicar una estación de servicio. Eso ya existe en otros países. Estamos viendo, obviamente hay una parte de reglamentación, toda la parte de tramitología, con algún socio que quiera pues acompañarnos en este viaje de poder también tener este tipo de valor agregado. Obviamente va a costar más, o sea, es un servicio adicional, pero claro, mientras yo estoy haciendo mis compras en un centro comercial, yo ya sé que el tanque me lo van a dejar lleno y no voy a tener que preocuparme de encontrar una estación de servicio, porque además estoy apurado y tengo que irme a otro lado. Entonces, es un tipo de servicio distinto, pero que funciona bastante bien ya en otros países y es parte de la generación de valor que queremos darle al mercado, ¿no? Porque finalmente es convenience, ¿no? O sea, hay parte del mercado que está dispuesto a pagar prima, pero lo que necesita es conveniencia, porque o si no, el costo que va a tener de no, digamos, tanquear en el estacionamiento va a ser mucho más complicado. Tal cual. Este tipo de iniciativas, para poder desplegar este tipo de iniciativas, otra de las cosas que hemos venido comentando en algunos programas con gerentes es que uno de sus principales retos es que tienen áreas
que tienen probablemente aplicaciones aisladas y no conversan entre sí. Entonces, por ejemplo, tienes un área que utiliza, sobre todo las áreas administrativas, facturación, toda la parte de RP, un SAP, por ejemplo, pero que finalmente con otras aplicaciones, como una aplicación, imaginemos la aplicación para yo poder pedir rápidamente la cisterna y que venga y que me ponga la gasolina en el estacionamiento, no necesariamente están conversando. Ese es un problema que ustedes también tienen, el hecho de tener de alguna manera silos estancos dentro de la organización de Petroperú con plataformas independientes que no necesariamente conversan una con otra y generan algún tipo de fricción a la hora de hacer la generación de valor final al cliente final, o eso, digamos, lo tienen curado. Hay una suerte de silos estancos cada vez más difusas, ya difusos, ya más en proceso de desaparición, justamente a raíz de esta transformación y de este cambio violento hacia el mundo digital y automatización. De hecho, una de las cosas más relevantes que hemos podido hacer en la compañía es la optimización del uso del ERP, ¿no? Que claro, cuando uno lo tiene ahí y no tiene la necesidad, lo usas o lo subutilizas. Hoy día estamos en un cambio bastante profundo de cara hacia usarlo masivamente, de tal manera que tengamos información todos en línea y al día. Entonces eso nos ayuda obviamente a tomar decisiones y a tener una visión unificada de la compañía, ¿no? Obviamente todo eso también ha venido pues con cambios organizacionales, con nuevamente cambio cultural, ¿no? Acá no es un tema de organización solamente, no es un tema de comprar el software, sino es un cambio organizacional profundo que estamos en plena carrera y con muchas ganas de que esto realmente siga calando, ¿no? Una de las principales preguntas que nos hacen es cómo haces ese cambio cultural principalmente para que, por ejemplo, un área que era dueña de una data pueda quiera compartir esa data porque le genera valor a otra área. Porque normalmente lo que sucede es que las áreas dicen, no, esa data es mía, es como yo gobierno esa data, controlo esa data y siente que pierde poder. Y a la hora de hacer la transferencia de data es toda una complejidad. Y ¿cómo ustedes han podido, porque entiendo lo que ustedes están haciendo es justamente unificar eso, culturalmente, ¿cómo lo has logrado hacer? Hay un tema importante de manejo del cambio que a veces se deja de lado y eso es algo que tenemos que manejar y organizar bastante bien ante cualquier cambio que uno va creando o imprimiendo dentro de la compañía, ¿no? Entonces, el manejo del cambio básicamente es un proceso de sensibilización y de mostrar los beneficios que conlleva este cambio que estamos originando en la compañía y que es beneficioso para todos. Este cambio cultural tiene que ser creído, tiene que ser evidenciado desde la cabeza. Los líderes tienen que comprarse la idea, hay que creérnosla y hacer este cascadeo hacia toda la organización, ¿no? Entonces, es importante nuevamente que los líderes estén convencidos que la información fluya de manera adecuada, pero además esto lo hemos reforzado. En algunas áreas hemos hecho alguna suerte de fertilización cruzada. ¿Qué significa? Básicamente enviar gente del área 1 al área 2 y viceversa, de tal manera que tengan mucha sensibilidad de lo que pasa en el área y de cómo le agrega valor que haya una interacción y un objetivo común entre ambas, ¿no? Entonces, muy buen ejercicio. Ese tipo, es que lo que pasa es que a veces los hilos estancos funcionan justamente porque los hemos ido creando y abonando de esa manera. Entonces, claro, si yo tengo el área de finanzas y yo le digo al área de finanzas, voy a mirar que tus cuentas por cobrar estén totalmente sanas y por eso voy a premiarte, entonces el área de finanzas no va a dar ningún crédito. Uh-huh. Y claro, obviamente el área comercial tiene una sensibilidad distinta, entonces hay que promover la salida de las áreas en conjunto de cara hacia el cliente. O sea, lo mejor que le puede pasar a una compañía es que tenga la sensibilidad a todo nivel de lo que pasa en el mercado. Una vez que uno entiende el mercado con mediana profundidad, hacia adentro tú haces el despliegue de la compañía, porque el mercado finalmente es el que le da vida a la compañía. Entonces, ahí es donde tú finalmente arreglas los procesos, tienes que hacerle entender a la persona que trabaja en legal cómo contribuye a generar más venta a la compañía. Tienes que hacerle entender al que hace el despacho en la refinería de Conchán cómo contribuye a que ese cliente se vaya satisfecho. Entonces, por eso yo siempre menciono en varios foros, lo que digo es, en una compañía existen dos grupos de personas.
el grupo que vende, que está de cara hacia el cliente, y el grupo que ayuda a vender. No hay más. Simplemente tienes que identificar en qué parte estás de la compañía. En los que están vendiendo o en los que ayudan a vender. Entonces, pero para eso hay que interiorizar en tu rol cómo estás ayudando a vender. No puedes decir, no, yo hago contratos. No, tú no haces contratos. Lo que estás viabilizando es la venta a través de un documento que se llama contrato. Entonces, más rápido y más eficiente seas haciendo el contrato, y menos leonino para el cliente, vas a tener un cliente satisfecho y que va a ser recurrente en la compañía, ¿no? Qué interesante. Justamente el problema de los back office, ¿no? El hecho de los que no están interactuando con los clientes es no entender la importancia que tiene su rol y el impacto que tienen los clientes. Y entiendo, por ejemplo, en el caso de Petroperú, cuando el área comercial tiene que ir a visitar pues una estación de servicio, al final era, en algún momento entendía que había como una suerte de, llegaba el comercial y le hacían un pliego de reclamos. Y muchos de los reclamos no tenían nada que ver con el área comercial, pero él tampoco no sabía, digamos, el proceso en que estaba el back office para poder atender esos reclamos. Y al final, esa falta de información termina perjudicando al cliente, porque el cliente lo que ve es la cara del comercial, pero no entiende necesariamente todo el proceso que hay detrás, porque para él lo importante es que le creen el valor que él espera que le creen. Exactamente, exactamente. Y además, el rol justamente del que está cara hacia el cliente tiene pues esa, vamos a decir, exposición de la compañía. Al final se vuelve el intermediario entre la compañía o el representante de la compañía. Entonces hay que darle las herramientas para que pueda dar soluciones, ¿no? Lo que no puede pasar es que seamos pues mensajeros, ¿no? Yo no puedo recoger la queja de los clientes y simplemente trasladar y no dar soluciones. Tengo que articular dentro de la compañía y dar una solución de cara hacia el cliente. Una de las cosas que está pasando, sobre todo en los equipos comerciales, y esto ya lo estoy viendo en varias empresas, nosotros también hemos trabajado en varias de estas iniciativas, tiene que ver con el hecho que el front office, el comercial, aquel que atiende al cliente, que le da la cara, tenga la data necesaria para poder ayudar en el momento de la verdad a satisfacer todas las necesidades desde el punto de vista de data que tiene el cliente. Y eso tiene, por ejemplo, en el caso del segmento retail que ustedes manejan, es más o menos un ejemplo como este, ¿no? Es eso, oye, tú tienes un montón de reclamos, un montón de temas de facturación, de repente la línea de crédito que tienes, etcétera, y toda esa información, en teoría, para yo poder atenderte mejor, tendría que tenerla en el momento en que yo te hago una visita y que estoy mirando, pues, digamos, tipo trade marketer, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con tu estación, etcétera? Y esa data la necesitaría tener, inclusive, en el momento en que voy en mi carro para yo poder ir sabiendo, oye, mira, esta estación que voy a visitar tiene estos problemas, se ha quejado 3 veces, no le han ampliado la línea todavía, ok, Juanito de los Palotes del área de legal tiene el contrato. Y lo estamos viendo cada vez más como una necesidad muy relevante que la persona que maneja esa relación tenga esa data en el momento que la necesita tener para poder ayudarle al cliente y poder destrabar todo lo que tenga que hacer y además para poder ayudarlo a generar más venta para el cliente final, porque el cliente final también necesita insight, necesita información para que él mismo tenga la capacidad de poder, por ejemplo, saber cuál es la fecha óptima para poder hacer el reemplazo, el llenado nuevamente de la gasolina, etcétera. ¿Lo ves así, Carlos? Sin duda, eso es vital y lo que tú acabas de mencionar se llama CRM y básicamente es cómo gerenciar el relacionamiento con el cliente. Exactamente. Y el ejemplo que tú has puesto de el cliente, el vendedor va y tiene que saber qué cosa está pasando con el cliente en todos los puntos de interacción con la empresa, ¿no? Entonces, claro, hay un cliente que está yendo a visitar, o un vendedor que va a visitar a un cliente y de repente el cliente está moroso y está pretendiendo ir a venderle más. Si no tienen información, obviamente, uno, está perdiendo el tiempo. 2, podría estar ayudando a cobrar, con lo cual viabiliza la siguiente venta. Entonces, son decisiones súper importantes. Igual puede pasar desde otra perspectiva, ¿no? De repente el cliente de finanzas quiere en este momento cortarle el crédito, pero no sabe que se está negociando un contrato millonario y de repente la demora es por algo muy administrativo. Entonces, mejor conversar con la parte comercial y decir, oye, algo está pasando, ¿por qué se están demorando? Antes de cerrarle el crédito y que de repente el cliente tome una decisión totalmente distinta por una cosa pues no tan relevante como una falla administrativa. Entonces, todo este tema de tener en una sola plataforma el manejo del cliente es importantísimo y es vital. Esto es casi tan vital como cuando uno va a prospectar a un cliente y no conoce al cliente. Si no conoces al cliente, ¿qué vas a prospectar?
Ujú. Entonces, es lo mismo, cada vez que tú vas a visitar un cliente tienes que saber exactamente qué es lo que está pasando con ese cliente en todos los puntos de contacto con la empresa. Y voy a añadir un ejemplo a lo que acabas de mencionar, porque tiene justamente la importancia de la data de terceros. Tú acabas de mencionar un ejemplo bien, bien interesante, que dices, yo no sé si es que ese cliente está moroso o no en este momento, ¿de acuerdo? Y de repente el área, digamos, administrativa, de finanzas o como se llame, tiene digamos, una calificación para ese cliente en ese momento que no necesariamente utiliza la data de mercado, por ejemplo, un buró de crédito. Entonces, lo que está sucediendo hoy en el mundo también es que ese CRM personalizado, ese CRM en donde, digamos, tienes la fuente de verdad del cliente, el Customer 360, está además, o tiene que tener, es lo que estamos viendo nosotros y estamos tratando de impulsar, tiene que tener la capacidad de poder integrarse con los puntos de data que no pertenecen a la organización, sino pertenecen a terceros, pero que ayudan a tomar decisiones relevantes. Y un ejemplo de estos, por ejemplo, es el hecho de poder unirse con un buró de crédito, que es una sola fuente de data para saber si de una semana a hoy, por ejemplo, ese cliente tiene problemas de morosidad, porque esa data la va a tener un tercero, no es parte de la organización nuestra. ¿Cómo ves? Nosotros estamos viendo que eso, digamos, se está volviendo primordial y por lo tanto las plataformas que necesitan de base tener la capacidad de poder conectarse para poder, dentro de ese journey que tiene el vendedor a la hora de hacer, digamos, la visita comercial, por ejemplo, entre muchas otras operaciones de front que se pueden hacer, necesita ese tipo de data de terceros. No, no sé cómo lo Totalmente. ves, Carlos. Totalmente, porque además las plataformas de terceros que son especialistas en ese rubro es información vital que nos va a ayudar a tener una data mucho más aterrizada y más especializada. Sin duda son cosas que vamos a tener que conectarnos y además en esa misma plataforma yo voy a tener y cada vez más va a ser importante que yo sepa qué tanto inventario tiene mi cliente, en qué momento lo voy a visitar, en qué momento voy viendo su línea. O sea, tenemos que ser proactivos. La proactividad viene con data. Entonces, no es que yo lo llamo al cliente todos los días a saber si necesita inventario. No, yo lo tengo en línea, Claro. sé cuándo se le va a acabar, por lo tanto tengo que estar revisando si tiene línea de crédito, si ya pagó, si es que ya está firmado el contrato y revisando que las cosas vayan caminando para que esto fluya de una manera mucho más natural, de tal manera que además reduces pues roces, reduces problemas, reduces ineficiencias propias del sistema. Entonces, todo eso va a ser parte de una integración de distintas plataformas, de distintos proveedores especializados, pero con un fin común, que para la Así empresa va es. a ser justamente la satisfacción del cliente. Entonces sabré con la plataforma de créditos y cobranzas cómo va el tema, sabré cómo van los inventarios, sabré si ese inventario lo voy a poder abastecer con la información que tenga dentro de la compañía y podré con eso armar mi oferta de valor de cara hacia la nueva necesidad que tenga el cliente, ¿no? Hay un concepto que se está desplegando a nivel mundial que se llama el Open Business, que parte de la regulación bancaria, del Open Banking, ¿no? Para poder integrarse y finalmente que la data del usuario de un banco o una financiera es data propia, ¿no? Y por lo tanto yo pudiera decirle a mi banco, ya sabes qué, esa data que es mía, yo la quiero conectar ahora con mi aplicación de presupuesto personal, porque es mía finalmente, es como mi historial, digamos, clínico de salud, lo mismo. Pero eso, lo que está sucediendo hoy en el mundo es que se está yendo hacia el Open Business, en la misma lógica del Open Banking, en donde toda la data que yo tengo como o con la que interactúo con una empresa, esa misma data me sirve a mí para poder dársela a algún otro proveedor o algún otro X agente económico para poder crear más valor para mí mismo. Si yo tengo la data, por ejemplo, de todos mis consumos de gasolina, yo pudiera eventualmente con eso meterlo a otra aplicación para procesar información que me dé, no sé, el desgaste que puede tener eventualmente mi motor y cada cuánto le tengo que hacer por poner cualquier cosa, ¿no? La reparación y eso pudiera ir al mecánico que yo tengo que también está conectado en la misma app. Ese concepto Open Business parte desde el punto de vista técnico, de una lógica que implica la apificación, que es justamente lo que hablábamos, ¿no? La integración, que yo tenga la capacidad, como por ejemplo Petroperú, de poder integrarme con cualquier socio de negocio porque el modelo de datos lo tengo y toda la estructura detrás que soporta mi modelo de datos lo tengo apificado. Apificado es que tengo conectores por todos lados que me permite ir y traer información, obviamente, con cierta regla de gobierno. Esto que suele parecer muy técnico, lo que estoy viendo es que nos estás dando un claro ejemplo, pero muy, muy brutal, lo veo yo, de por qué es tan importante hacerlo, porque en el caso, por ejemplo, específicamente de una industria que puede parecer una industria no tan digital, ¿no? Más es una industria física, la industria de hidrocarburos, energía, para ustedes es clave.
Y para generarle valor al cliente es clave el hecho de poder estar integrados. Y rescato esa palabra que acabas de mencionar, Carlos, de integración es clave para que ese modelo de Totalmente. negocio realmente genere valor a ese cliente final. ¿Es así? Sí, no, totalmente, totalmente. Lo que tú has mencionado es muy importante y voy a dar un ejemplo ya vamos a decirle, no sé si descabellado, pero de repente disruptivo ya desde el punto de vista del usuario final. Sí. Imagínense ustedes que nosotros podamos tener tú, Luis, yo como usuario, todos mis consumos al año de combustible, como has mencionado, ¿no? Y que esa data me salga efectivamente, oye, has consumido tanto a este proveedor, has consumido esto de acá en estaciones de la marca B, y esta parte en las estaciones de la marca C. Entonces, claro, porque yo me he ido repartiendo, donde me tocaba rellenar combustible, buscaba la primera estación y llenaba. Pero eso de ahí me da un poder de negociación distinta, porque si yo agarro ese consumo anual, pero además me junto con mi promoción del colegio, con 50 personas más, y voy con ese consumo a uno de las estaciones de servicio y negocio, me da un poder de negociación distinta. Pero es básicamente data, que hoy no la manejo. Hoy la tengo totalmente difusa entre todos los usuarios, entonces eso no me da a mí una información y no me da un poder de negociación que me gustaría tener, ¿no? Y hay muchas cosas que podemos hacer. De la misma manera, y ahora volviéndonos al lado de los que proveemos servicios y productos, hay una tendencia clara en el mercado internacional que el concepto pasa de ser competencia a ser competencia, ¿no? Y ese concepto que todavía suena raro en nuestros países latinoamericanos, que somos muy conservadores y muy recelosos de poder darnos la mano con la competencia, que finalmente es el concepto de competencia, Ujú, que puede generar muchas eficiencias de cara hacia el mercado, por lo tanto, ujú, o se traslada parte al mercado, o te quedas con parte de la eficiencia, por lo tanto te vuelves más rentable. ujú. Entonces, esas son cosas que tenemos que ir viendo, cómo el mercado nos está moviendo hacia ese mundo, porque lo que sí queda claro es que la economía circular, que las eficiencias y que la sostenibilidad como consecuencia de van a tener que ser parte de los ingredientes que tenemos que poner en el menú todos los días en las industrias y en las empresas donde estamos moviéndonos, ¿no? Carlos, de verdad, un gusto. Se nos ha acabado el tiempo, pero rescato varias de las cosas que nos estás comentando y gracias por los ejemplos que nos das y por las experiencias que nos estás dando desde tu sector. Porque a pesar, como te vuelvo a repetir, de que de repente es una industria no tan fancy, no tan sexy en el sentido del punto de vista de digitalización como un e-commerce o qué sé yo, las cosas que estás comentándonos, los ejemplos, por ejemplo, de transferencia de data de minería para poder generarle valor a tu cliente final con respecto a todo lo que sucede en el proceso, ¿no? O el hecho de que te integres verticalmente hacia atrás para poder, digamos, mejorar de una manera con eficiencia, eventualmente el valor que está dentro del precio a tu cliente final, eventualmente, pero tener toda esa data disponible o tener por lo menos la ganas y el deseo de poder tenerla disponible al cliente final para que se le genere valor es clave. Creo que es un ejemplo muy bueno para que otras industrias que de repente son más sexys y que no lo están haciendo, pues se pongan a entender los ejemplos que nos estás dando. Muchísimas gracias, Carlos, de verdad. Y bueno, no sé, me gustaría de repente que digas algunas últimas palabras para la gente que nos está mirando, empresarios que están vamos, sacando adelante sus empresas y que están diciendo, ¿y qué es esto de Open? ¿Qué es esto de integración? ¿Qué es esto de que tengo que compartir mi data de un silo con otro silo, con otra área? Y no le están viendo qué tan relevante, qué tan importante es ya comenzar a cambiar, porque si no cambias, probablemente no exista dentro de algunos años. Sí, correcto. Yo creo que, bueno, más que nada, independientemente de los términos y los conceptos que hemos vertido en esta conversación tan interesante, es la estrategia que las empresas definan como parte de su planeamiento y de cara hacia la sostenibilidad, es finalmente la que va a marcar las herramientas que vamos a ir usando, ¿no? Entonces, no perdamos de vista al cliente, no perdamos de vista la cultura de la compañía. Tiene que haber un alineamiento entre lo que el cliente quiere y la cultura de la empresa. Y en ese alineamiento es donde tenemos que trabajar. Las herramientas van a estar disponibles, la tecnología está ahí. Cambiemos la cultura, alineémosla de cara hacia el cliente pensando en la sostenibilidad de la compañía y por supuesto tomemos acción en las cosas que inmediatamente podemos hacer. Estamos en un cambio profundo de paradigmas en el mundo de los negocios. Es evidente que las cosas van a ir cambiando con mucha más rapidez y tenemos que subirnos a este tren bala, querramos o no querramos. O nos subimos, no hay otra opción.
Entonces hay que subirnos armados y con las herramientas adecuadas para hacer que nuestras empresas, nuestros emprendimientos y el valor que agreguemos a las compañías donde actualmente trabajamos justamente nos lleven a ese camino de la sostenibilidad y la competitividad. Oye, Carlos, de verdad, un gusto por darnos estos minutos, por darnos estas explicaciones y esta experiencia, compartir tu experiencia con toda la comunidad de estrategia. Muchísimas gracias, Carlos, de verdad, muchísimas gracias. Y esperamos tenerte pues en otro programa de estrategia para seguir hablando de estos temas tan interesantes. Por supuesto que sí, Luis, gracias por la invitación y encantado de volver a verlos. Muchas gracias, Carlos. Señores, y conmigo ha sido todo por el día de hoy en Distrategia y nos vemos con otro programa próximamente con líderes digitales y entendiendo un poco hacia dónde está yendo el mundo y cuáles son las estrategias digitales que tenemos que tomar en nuestras empresas ya. Muchas gracias por su atención. Eso es todo por el día de hoy. Nos vemos. Cuídense. Chao, chao.